profesor. ¿Ah? Y cuando él nos encontraba por la calle de la ciudad, llamaba por nombre, ¡hey, Joaquín! ¡Hey, Pepe! Hey! Siempre estaba en comunicación, eso, wow, este profesor es del máximo, ¿no? Y queríamos hasta imitar la forma que él caminaba, ¿no? Porque pues, recuerda, cuando un estudiante siempre quiere imitar su profesor, el profesor que le gusta más, ¿no? Me recuerdo en la universidad, ya haciendo teología, el curso, yo tenía un profesor muy querido, se llama Pedro Apolinario, era el profesor de griego. Y me gustaba tanto este profesor que a mí me encantaba, me pasó a encantar la materia, el griego. Era un profesor que todo el mundo se asustaba con el griego, ¿no? Y a mí me gustaba su persona, que a mí me encantaba el griego entonces. Nunca tuve clases antes de griego, pero allí me gustó tanto que decidí ser un profesor de griego. Después, ¿no? Fui a hacer mi maestría, hice en lenguas bíblicas y tomé griego, ahí tomé hebreo, arameo y un montón de otras lenguas, ¿no? Y al final hasta publiqué un léxico de griego-portugués, que es usado en nuestros seminarios en Sudamérica. Pero que él ya murió, ya descansó, está descansando, esperando la segunda venida de Cristo. Pero ¿cuántos discípulos dejó este hombre? Que en su materia, que para muchos otros profesores asustaban, este profesor la presentaba de manera tan agradable que todos de la clase nos gustaba tomar el griego. Por lo tanto, ¿qué influencia tiene un profesor sobre la vida de un joven, de una joven? Ahora, imagínate si tuviéramos al propio Jesucristo como nuestro profesor. ¿Lo tenemos o no tenemos la oportunidad de tener a Jesucristo como profesor? Sí, y vamos a ver sobre esto. Estudiante o discípulo, podemos colocar, discípulo es más cercano que estudiante. Entonces quería explicar a ustedes, puse el título como estudiante y discípulo, ¿no? El estudiante, claro, tú puedes llegar, que te dar un título y irte. Pero un discípulo, aquel que va a seguir los pasos de su maestro. No solamente lo que le está enseñando, pero sí los hábitos de vida, el estilo de vida de su maestro. Entonces, el discípulo es aquel que está dispuesto a aprender de su maestro o maestra y vivir como su profesor vive, su estilo de vida. Y después que este profesor venga a descansar, este joven continúa el mismo trabajo y a veces mejor todavía que su maestro. El maestro nunca está conformado, él nunca se conforma en hacer de su discípulo como él es, pero el discípulo tiene que ser mejor. Por eso que hasta el apóstol Pablo dice, sean mis imitadores, lo tanto que yo soy de Cristo. Entonces debemos enseñar a los jóvenes no a seguir a nosotros mismos, pero a seguir a Jesucristo. Deben ser mejor que nosotros. Ok, ahora la pregunta que hago a ustedes es la siguiente. ¿Por qué Jesús necesita de discípulos? ¿Ya pensaron? ¿Por qué necesita de discípulos? Él no podría haber mandado ángeles a predicar el evangelio. Como mandó, por ejemplo, en el pasado, él mandó un ángel para hablar con Manoá, el papá de Samson y su mamá. Encontramos otros ángeles cuando vinieron a hablar con Daniel. Gabriel vino a hablar con Daniel. En el Apocalipsis un ángel vino a hablar con Juan. ¿Por qué Jesús entonces, en vez mira, allá en la tierra, mi iglesia está un poquito despacio, ¿no? Voy a mandar, olvídate de ellos, voy a mandar mis ángeles. Y los ángeles bajan aquí y predican el evangelio. ¿Por qué Cristo prefiere discípulos, seres humanos? ¿Ya pensaste en eso? ¿Te gustaría encontrar con un ángel y el ángel explicarte la Biblia? ¿O prefieres una persona, un ser humano como tú, que está pasando por las mismas luchas y tentaciones, por los mismos sufrimientos como vimos la última noche, con personas que tienen familias, hijos para educar, tienen que trabajar para ganar el pan de cada día, y que pasa por aflicciones semejantes a las tuyas, que haga una visita a tu casa y te enseñe la Biblia, y dicen, mira, Cristo es aquel que resuelve mis problemas. ¿Cuál tiene el poder de influenciar? ¿Un ángel que venga a ti? Decir, mira, la Biblia es así, Jesús, Cristo. O una persona como tú lo eres, que venga a ti y dice, mira, Jesús transformó mi vida. Jesús ha restaurado mi vida. ¿Ves la diferencia aquí? ¿Por qué Jesús escoge seres humanos?
recuerden, en el principio Dios creó 2 seres humanos. Y después dijo así, multiplicar y llenar la tierra. ¿Quién de ahí por delante tenía la responsabilidad de crear y educar la próxima generación a la imagen de Jesucristo, a la imagen de Dios? ¿Quién tenía la responsabilidad? Los padres. Los padres deberían continuar educando a sus hijos para que ellos pudieran crecer con un carácter semejante al de Dios. Ahora, después del pecado, ya los seres humanos no tienen la imagen de Dios perfecta en ellos mismos, en nosotros. Necesitamos de una ayuda externa. Tenemos un pedacito allí, sí, que el Espíritu Santo va a despertar, pero ya no es perfecto. Entonces Dios ahora viene y va a mandar a Jesucristo, su propio Hijo, para educar un grupo de discípulos, para que estos pudieran continuar la obra de educar la próxima generación a la imagen de Dios, hasta llegar a nuestro tiempo. Ahora es nuestra obligación, los adultos, de educar la próxima generación, para que cuando yo muera, cuando tú mueras, dejemos una generación esperando la venida de Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son? Ya hablamos aquí, yo creo que en esta iglesia, pero ¿cuáles son las 2 cosas más importantes en la vida? El propósito de la vida, vivir. ¿Cuál es el propósito de vivir? Vivir y ¿qué? Ganar dinero, entretenerse. El propósito es, según la Biblia, es desarrollar el carácter a semejanza de Jesucristo y dejar una generación preparada para recibir a Jesucristo cuando Él venga. ¿Ve? Entonces nosotros que ya estamos creciendo ya con más experiencia, debemos educar a los jóvenes, hacer de ellos discípulos de nosotros, como nosotros somos discípulos de Jesucristo. Y cuando vengamos a morir, ellos continúen el trabajo. En el cielo vimos en el sábado que Jesús, en el cielo, antes de la creación allí, tenía el nombre de Miguel, Apocalipsis 12. Recuerden, 12, verso 7. Apocalipsis 12, verso 7. Yo creo que es allí. Dice que, está escrito que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón. ¿Recuerdan? En el cielo, Miguel quiere decir, el nombre Miguel quiere decir aquel que es como Dios. Por lo tanto, Jesús, que es un miembro de la Trinidad, se corporificó ángel y tomó para sí el nombre de Miguel. ¿Para qué? Para hacer de los ángeles discípulos de Dios. Él era la revelación perfecta del Padre. Cuando yo digo del Padre, la Biblia dice del Padre, incluye los 3 miembros de la Trinidad, en ese sentido. Entonces, Jesús, un miembro de la Trinidad, Él se corporifica a ángel y toma el nombre de Miguel. Y allí entonces ahora Él revela el amor del Padre a todos los ángeles. Y los ángeles deciden ser discípulos de Dios por la fe. En cuanto que un grupo va a decidir seguir al dragón y Satanás. Y se torna discípulo de Satanás. Cuando esta pelea baja a la tierra, en el capítulo 12 también de Apocalipsis, Jesús ahora decidió desde la fundación del mundo, venir a esta tierra y encarnarse ahora. Y tomó el nombre de Jesús sobre sí. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús vino a encarnarse? Claro, para morir en la cruz y para salvarte. Pero no es solamente esto, pero también para testificar del amor del Padre a ti y a mí. Por eso que Cristo tuvo que nacer como un niño, crecer, pasar por tentaciones como tú la pasas, para poder ¿qué? Para que tú puedas tener confianza en Él. Cuando tú oras a Dios en nombre de Jesús, tú sabes que Jesús pasó por lo que tú estás pasando. Él pasó por sufrimientos, necesidades físicas, mentales, espirituales. Él tiene que orar constantemente con el Padre, tentaciones. Entonces tú sabes que Jesús te entiende, porque Él también es un ser humano. Porque podríamos decir, Jesús, tú sabes porque tú eres Dios, tú nunca pasaste por lo que yo pasé. Pero tú sabes, no, Jesús pasó aquí 30 años de su vida. Pasó por tentaciones. Wow, entonces Él me entiende, ¿sí? Los ángeles tal vez no te entiendan completamente, pero Jesús te entiende. Entonces Él es la revelación plena del amor del Padre por ti y por mí. Entonces Él vino para hacer discípulos de Él. Y cuando Él
volvió al cielo. Él dejó a los discípulos para continuar ese trabajo de hacer nuevos discípulos. Cada generación debe hacer un trabajo de dejar nuevos discípulos para la próxima generación. Entonces podemos ver que Dios necesita nuestra cooperación. Si fuera solo para quitarnos de este mundo y llevar para el cielo, esto es fácil. Pero Él quiere más que esto. Él quiere restaurarte a ti y a mí, transformar nuestro carácter como lo era al principio. Pero esto no es cosa fácil. Salvación es gratuita, ¿no es así? Vimos en la Biblia que Jesús murió por nosotros. Salvación, nada que hagamos en esta tierra va a contar como mérito. No, salvación es gratuita. Pero eso implica en una transformación del carácter. Por eso se dice en la Biblia, discípulos, aquel que sigue una disciplina de su maestro, aquel que acepta ser disciplinado y aquel que acepta seguir la disciplina de vida, de hábitos, de costumbres de este maestro. Es una transformación completa, física, mental, espiritual e intelectual, podemos decir hoy. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a sus discípulos, Mateo capítulo 4, 18 en adelante. Dice, en Jesús caminando, vamos aquí a abrir la Biblia en Mateo capítulo 4, 18, el primer libro del Nuevo Testamento. 4, 18. Encontramos a Jesús, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que se echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Jesús ahora está escogiendo sus discípulos. Mi pregunta, ¿tú crees que Él escogió estos discípulos porque ellos eran muy especiales, diferentes de los demás? No. Mira, tiene una profesión simple de aquellos días, eran pescadores. Pero Jesús vio que ellos estaban dispuestos a ¿qué? Aprender. Exacto. Yo soy profesor y creo que muchos aquí son profesores. ¿Tú ves la diferencia cuando un alumno quiere aprender de un alumno que no quiere aprender? Es evidente, ¿no? Es evidente cuando uno quiere mismo. Y Jesús entonces está mirando, vamos a escoger los que quieren aprender. Y estos van a trabajar después con aquellos que tal vez no quieren aprender. A través de la vida, con la vida. Dios escogió a sus discípulos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quiere decir, yo los haré como yo lo soy. Jesús estaba pescando a estos hombres en el sentido de traer ellos para Dios. Y ahora Dios los prepararía para que ellos fueran y ganasen a otros. Esa es la función de un discípulo. Un discípulo es ganar otro para que siga a su maestro. ¿No es así? Cuando tú tienes un buen profesor, o recuerda en la secundaria o en la universidad, cuando volvías a tu casa o encontrabas con un amigo, ¿tú no compartías las enseñanzas de ese profesor? La sabiduría, uno quiere compartir. Cuando el profesor es aburrido, uno no le gusta, uno ni quiere recordarse, ¿no? Y cuando acaba el semestre, tiramos el libro a la basura, ni queremos mirar aquel libro. ¿Sí? Pero cuando nos gusta, guardamos el libro. Mira, este libro, yo tengo mi griego del Nuevo Testamento, está con más de 20 años de edad ya. El mismo que usé en la clase con ese profesor. Un día voy a encontrar con él en el cielo, ¿no? Y vamos a discutir un poquito ahí sobre griego, ¿no? Entonces aquí Jesús, el verso 21 continúa, pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, también pescadores. Dios los llama para seguir. Dios llamó, ellos aceptaron inmediatamente. Reconocieron aquí la voz de Dios, porque ahora, mire, el Jesús todavía no estaba conocido en toda la región. Pero llamó, wow, vamos a seguir esto. Tal vez querían en el momento aquí, era un rabino. Queremos ser discípulos de ese rabino, vamos a seguir. Después aprendieron que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces podemos ver que todos esos hombres tenían problemas. Recuérdense de Pedro. Pedro
negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. Judas le traicionó, claro. Juan cierta vez dijo, Señor, ¿quieres que oremos y fuego caiga y destruya esa ciudad? ¿No? Que si no eran personas perfectas como tal vez esperaríamos, discípulos de Jesús perfectos en todo. No, cuando Jesús murió en la cruz, ninguno de ellos había entendido claramente el papel de Jesús como Mesías. No, ellos entendieron solo después de la resurrección, pero eran discípulos de Cristo. Jesús pacientemente los estaban cuidando, educando, entrenando, para que ellos continuaran el trabajo de Jesús. Así deberíamos ser también, pacientes con nuestros hijos, pacientes con los jóvenes de la iglesia, pacientes con los hermanos, pacientes con las visitas nuevas que llegan, pacientes unos con otros, para que aprendamos a andar con Jesucristo. En el libro de Isaías encontramos un otro llamado, capítulo 6. El libro de Isaías, capítulo 6. Es un libro que casi está allí en el centro de la Biblia. Aquí en el capítulo 6 encontramos el llamado del profeta Isaías. Eso ya es en el 8º siglo antes de Cristo. El verso 1 dice allí el periodo, ¿no? El tiempo de Usías. Isaías vio una visión, tuvo una visión, y en la visión vio a Jesús, claro, que preencarnado, no estaba todavía encarnado como Jesús, pero lo vio sentado en su trono sobre el santuario, allí, sobre el templo. Y Dios habla con él. Verso 5, dice así, entonces dije, Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías estaba asustado. Dios me apareció aquí para mí. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar como una tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, al momento Isaías creía que sería destruido por sus pecados, pero Dios al mismo tiempo allí envía un ángel para llevar este carbón, claro que estaba en visión, ¿no? Y lo tocó para purificar. Después de oír la voz de Dios, del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Como Dios estaba sentado en su trono, Jesús allí, diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Él no miró a Isaías y dijo, Isaías, mira, tú quieres, ahora que estás purificado, quieres ser mi discípulo. No, él dejó que Isaías escogiera. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros a predicar a este pueblo? Ahí, ¿cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Él escogió, yo acepto, quiero ser tu discípulo. Envíame a mí. Isaías tenía por alrededor tal vez de 30 años aquí, de edad. Dios llamó a este profeta para que fuera su discípulo. Y Isaías aceptó y fue a predicar el evangelio al pueblo de Israel, que en aquellos entonces necesitaba oír este mensaje de Isaías. Entonces Dios llama a una persona ya adulta para ser su seguidor y tiene una obra especial. Ahora, en Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 1 también, Jeremías es un poquito después de Isaías, el próximo libro después. Capítulo 1, dice lo siguiente, Dios está llamando ahora a Jeremías, pero algo es diferente aquí. Verso 2, 1, 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, aquí dice el periodo, vamos a llegar a la palabra, verso 4. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, Jeremías 1, verso 4. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mi pregunta es, ¿cuándo Dios escogió a Jeremías para ser su discípulo? Antes de la concepción. Antes. Dios sabía que Jeremías iría a nacer, y Dios lo escogió. Y antes de ser formado en el vientre, y antes que naciera y viera la luz del día, Dios lo había escogido. Quiere decir que Dios puede escoger a nosotros mismo antes de nuestro nacimiento para seguir
los pasos de Jesús. A Isaías Dios le llama para ser su profeta ya con 30 años. Jeremías antes de su nacimiento. Para Dios no le importa la edad. Él quiere saber de nuestra disposición, de nuestras ganas de seguir a Cristo. El ladrón en la cruz, ¿cuánto tiempo él tuvo para ser discípulo de Jesús? Tal vez horas, 5, 6 horas. Pero él tenía las ganas, yo quiero. Tal vez no tuvo la oportunidad de hacer lo que él quisiera hacer, porque ya era tarde en el sentido de su vida. Pero las pocas horas que él tuvo, él ya testificó de Jesucristo al otro ladrón y las personas que estaban alrededor. Por lo tanto, no es el tiempo que tengamos, más o menos, no son también la edad, ni posición política o de influencia, ni riqueza, ni títulos profesionales o de universidades, no porque es doctor o porque tiene maestría o porque... No. Dios quiere personas sinceras, personas que quieran aprender de Jesucristo, personas que tengan ganas de seguir y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que importa. Un otro ejemplo encontramos ya en el libro de Lucas, Nuevo Testamento, Mateos, Marcos y Lucas. Sería el tercer evangelio aquí, capítulo 1. Encontramos en el versículo 5 en adelante allí, que de Juan Bautista, este joven. Vamos a ver el verso aquí. Zacarías, el padre de Juan Bautista, era un sacerdote. Y cuando él fue al templo a hacer su trabajo como sacerdote, un ángel aparece. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Él estaba en el lugar santo, no en el santísimo, del santo, oficiando allí. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dios escogió el nombre de su discípulo antes que él naciera. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. A un bebito allí, un embrión allí, pequeñito. Ya el Espíritu Santo estaría con él. Imagínate esto. Imagínate si Dios puede escoger tu hijo para ser su discípulo antes mismo del nacimiento. Dios escogió a Juan para ser su discípulo. Y Dios quiere escoger, Él escoge a todos nosotros. Es que a veces somos como Samson. Dios escogió a Samson también, pero él se rebeló y se fue, hizo lo que quería de su vida. Y al final se arrepintió, claro. Pero Dios quiere a todos nosotros como sus discípulos. Juan Bautista se tornó el más grande de todos los profetas de la historia bíblica. Aunque él nunca hizo un milagro, en la Biblia por lo menos no relata ni un milagro de Juan Bautista. No tenemos ni una visión que él recibió, una visión así como Daniel o a Juan de Apocalipsis. Y ni tampoco él hizo nada grandioso como escribir un libro. No tenemos el libro de Juan Bautista. No escribió. Pero él es considerado uno de los más grandes, sino el más grande de los profetas, más importante. ¿Por qué? Porque él preparó el camino para la primera venida de Jesucristo. Él fue un discípulo de Jesús, aunque nunca tuvo la oportunidad de sentarse a los pies de Cristo, como los demás discípulos. Pero él fue seguidor de Jesucristo y siguió los pasos de Jesucristo. Por lo tanto, aquí vimos, Dios puede elegir a nosotros como los discípulos. Venga, sígame. Tú eres un mecánico, profesor, como los pescadores, ¿recuerden? Pasó y va llamando. Tú eres trabaja con software, en computación. El otro llama a todos, profesionales. Vengan, yo quiero hacer ustedes pescadores de hombres, mujeres y hombres. Otros, mismo en el nacimiento Dios escoge, como Jeremías, te escogí. Entonces tú tienes que orar: Señor, tú me escogiste desde el vientre de mi madre para hacer algo en esta vida.
Tal vez Dios te escogió, es que tú no te diste cuenta todavía de esto. Y Dios te está llamando hoy. O puede ser como Isaías. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? Y Dios espera que un adulto decida, sí, yo quiero ir. Yo quiero ser tu discípulo. Podemos ver que salvación es gratuita, ¿no? Pero cierta vez Jesús dijo, en Lucas capítulo 9, verso 25, aquí en el mismo libro de Lucas, capítulo 9, verso 23, disculpa. Lucas 9, 23. 9, 23. Capítulo 9, verso 23. Dice lo siguiente, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere decir seguirme, ser un discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No? Niéguese a sí mismo. ¿Es esto cosa fácil? ¿Es fácil negarse? No es fácil, ¿no? Tú puedes ver cuando la comida está muy rica, ¿no? En un potluck. Y cómo es difícil negarse a sí mismo, ¿no? Uno quiere comerse un poquito más, ¿no? Eso ya está diciendo una cosa bien práctica. Pero ahí ponga el tiempo, el dinero, y así por delante. Negarse a sí mismo es difícil. Tome su cruz cada día. Recuerde que hablamos sobre el sufrimiento ayer. Pero la cruz, recuerde, no construyas cruces para ti. Deja que Dios construya y te dé la cruz que tú debes cargar. Ahora, claro, a veces, ahora, hoy, en esa semana estás conociendo sobre la verdad, sobre Cristo. Tal vez estés cargando ya muchas cruces que tú mismo construiste. Pero ahora Jesús tiene el poder de deshacer de estas cruces. Y Él tiene la cruz que Él quiere que tú cargues. Cruz es la propia experiencia de la vida. Cada uno tenemos aquella cruz. Tome esta cruz diariamente, ¿no? Sin reclamar, y siga mis pasos. Seguir los pasos es estudiar la vida de Jesús, su ministerio, y imitar a Jesús. Imitar su ministerio. Al tal punto que las personas que nos ven verán que hay algo diferente. Hay algo diferente aquí. ¿Por qué eres así? Es diferente. Tú no necesitas abrir la boca y decir yo soy. No. Ya es por tu comportamiento, las palabras que tú dices, tu apariencia, ¿no? Demuestra que hay algo diferente. Y las personas querrán, hoy el mundo está vacío. El mundo está vacío, ¿sabe de qué? De líderes. Los jóvenes no tienen un modelo a seguir. Los jóvenes no tienen un ejemplo de un líder, de un profesor, de un maestro, que ellos puedan seguir e imitar. Por eso que el nivel de suicidio ha aumentado. El nivel de personas locas, jóvenes locos, ha aumentado. Por todos los lados. Y la destrucción de la familia. Por lo tanto, Dios está llamando. Quiero que tú seas mi discípulo. Quiero que tú seas mi discípulo para atraer otros discípulos a Cristo Jesús. Un discípulo es como contagiar, tiene el poder de contagiar a otro discípulo para atraer a Jesucristo. Por lo tanto, salvación es gratuita. Pero nadie es salvo sin ser discípulo. Tenemos que ser discípulos de Jesucristo, ¿no es así? Y cuando somos discípulos, las cosas se tornan más fáciles. ¿Sabían de esto? Aquello que parecía tan difícil, parece que no hay solución a mis problemas. Pero porque ahora soy discípulo de Jesucristo, Jesucristo tiene la solución. Recuerde, cuando parece que no hay solución ninguna para tus problemas, Dios todavía tiene 1000 maneras de solucionar tus problemas. 1000 maneras. Pero para eso tengo que aceptar. Sí, Señor, envíame a mí como Isaías. O como Jeremías. Sí, Señor. Aunque Jeremías allí un poquitito al comienzo dudó, después él aceptó. O como los discípulos de Jesús. Dios los llamó, ellos dejaron sus
pescados, la red y siguieron a Jesucristo. Si es necesario para que tú dejes la internet, juegos de videogames, la droga o cualquier otra cosa que te está sujetando a este mundo, pide fuerza a Jesús, Él te dará. Él puede enviar sus ángeles, el Santo Espíritu, Él mismo, y la obra también del Dios Padre, que Él es omnipresente, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, para ayudarte a vencer tus vicios, para que tú puedas dejar todo para seguir a Jesucristo. Él tiene poder para esto. Así podemos ver que a través de la Biblia entera, que Dios ha tenido sus discípulos en el pasado, en Israel, después cuando Cristo vino, sus 12 discípulos. Los 12 discípulos dejaron otros discípulos que continuaron la predicación del Evangelio a través de toda la Edad Media. Y la verdad llegó hasta nosotros, a través de discípulos de generación en generación. La verdad fue preservada a través de los discípulos de Jesús, aquellos que escogieron, mismo con el peligro de perder la vida, de seguir a Jesús. Y esta Biblia llegó hasta nosotros, en diferentes versiones, diferentes lenguas, pero llegó hasta nosotros. Ahora es nuestro turno, ahora es tu turno, ahora es mi turno. Y la pregunta es la misma. Jesús nos está llamando, como llamó a sus discípulos. ¿Quieres ser pescadores de hombres, mujeres? ¿Quieres ser transformados nuevamente al principio? Es algo sencillo. Por eso que Jesús vino a esta tierra, no como un rey, no como un poderoso, no millonario, diciendo a los discípulos, síganme a mí, yo voy a dar, mira, estoy rico, él pararía con una caravana de caballos y camellos, y dije, vengan, únanse a mí, y yo voy a ser, ustedes serán mis discípulos, tendrán sus mansiones, tendrán un caballo aquí súper lujoso. Wow, Jesús tendría muchos seguidores, ¿no? Pero él vino de manera sencilla, tal vez caminando con flip-flops, allí solo tenía esto, una ropita, ni un título, nada, ni una posesión en esta tierra. ¿Sabe por qué? Dios mandó así a su Hijo para que los discípulos pudieran seguir a Jesús, no por el dinero y el poder, pero por la sencillez de la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen, no vengan a perecer, pero tenga vida eterna. Amén. Esta noche yo quería preguntar a ustedes, todos aquellos que están aquí y que les gustaría responder como Isaías respondió: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo he tentado ya durante toda mi vida, y muchos de ustedes andaron el camino de la verdad, pero Dios llama a sus propios discípulos nuevamente. Recuerde que en la cruz de Jesús los discípulos huyeron, y después Cristo tuvo que venir y aparecer a uno y a otro y reunir todos ellos nuevamente. Si tú quieres continuar, yo ya soy un discípulo de Cristo, amén. ¿Quieres continuar? Amén. Y aquellos que tal vez nunca lo fueron, yo no sé, yo nunca fui discípulo de Jesús, pero me gustaría de llamar a ustedes aquí adelante. Todos aquellos que quieren ser discípulos de Jesús, no importa si tú ya crees que tú eres discípulo de Cristo, venga, vamos a reafirmar esto esta semana. Vamos a reafirmar de que tú quieres ser restaurado. Yo quiero ser restaurado. Tú puedes tener 70, 80 años. Tú puedes ser discípulo de Cristo, sí. Puedes continuar. Yo fui en el pasado. Yo trabajaba como pastor, pero no importa. Tú continúas siendo un discípulo hasta el día que mueras. Entonces todos aquellos vengan aquí adelante. Vamos a orar de forma especial para que Dios te restaure y te prepare para la misión que todavía tú tienes en esta tierra. Y aquellos que nunca lo fueron, pasen también adelante. Vengan aquí. Vamos a orar. Vamos a orar todos parados, no vamos a arrodillar. Y vamos a pedir a Dios que ayude a cada uno de nosotros a permitir que el Espíritu Santo nos restaure,
Algunos de ustedes pueden tener problemas de salud en la familia, o financiera, o personal, o psicológica, o tentaciones, o pensamientos impuros, o algo que tú no puedes vencer. Dios puede ayudarte. No puede, Él quiere, Él ya está a tu lado. Aquí mismo, si nuestros ojos pudieran ser abiertos, veríamos los ángeles buenos y el Espíritu Santo a tu lado. Entonces, al orar, yo estaré orando, pero ustedes oren en sus mentes, pidiendo, Señor, yo quiero ser tu discípulo, úsame como tu discípulo. Cerremos nuestros ojos. Señor nuestro Dios, aquí está tu iglesia, juntamente con las visitas. Todos quieren ser tus discípulos, Señor. Todos ya lo son, muchos de ellos. Y los que no son, quieren ser. Y los que ya eran, quieren reafirmar este pacto contigo. Señor, derrama tu Santo Espíritu, como ya está la promesa en la Biblia, sobre todos nosotros, para que podamos salir de esta casa llenos de tu Santo Espíritu, para predicar, para ayudar a otros. Y aquellos que tienen problemas, tal vez de salud, problemas financieros, problemas que parecen enormes, que parece imposible de ser solucionado, ayuda, Señor, a ellos para solucionar sus problemas, para que no tengan nada en esta tierra que los separen de ti. Ayuda a ellos a vencer las tentaciones, los vicios, que puedan dejar las ataduras que los atan a este mundo y puedan vencer para ser discípulos de Jesús y tornar cada uno de ellos maestros en el sentido de hacer otros discípulos para que te sigan. Muchas gracias, Señor, por oír nuestras oraciones y atender nuestros pedidos. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pueden volver a sus asientos. Y mañana estaremos aquí nuevamente a las 7:30. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con el doctor Joaquín. Gloria a Dios. Queremos ser discípulos, ¿verdad? Estamos aprendiendo a ser discípulos. Gloria a Dios. El día de mañana vamos a continuar con otro proceso en esta restauración. Y ahora que hemos decidido ser discípulos, el Señor desea que también seamos restaurados como iglesia. El título del tema de mañana es Restaurados como iglesia. ¿En qué forma? ¿Cómo ustedes y yo podemos ser restaurados? El día de mañana el doctor Joaquín Acevedo una vez más nos estará platicando al respecto. Pasen todos una feliz noche. Dios me los bendiga. Los espero mañana.